Mi nombre es Doménica Pin y el día de hoy les voy a empezar a hablar sobre la inmunidad. La inmunidad, su concepto sería capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Para esto existen la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata o inespecífica, las defensas son preexistentes y es muy rápida. Hay externa e interna. En la externa se encuentra la barrera, como la piel, mucosas, la química, que se refiere al pH, la secreción, como la saliva y las lisoenzimas. Mientras que para las internas está la innata y la adaptativa. En la innata se trata de las citocinas, los fagocitos y los natural killers, y en la adaptativa se reconocen antígenos, anticuerpos, los linfocitos T y B. Para la inmunidad adaptativa, que es la denominada específica, va a haber una memoria inmunológica. Esta aquí puede ser humoral, que está mediada por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que está mediada por los linfocitos T. Ahora vamos a ver a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, como podemos ver, constituye la primera línea de defensa contra los microbios y los principales componentes de la inmunidad innata serían las barreras físicas y químicas, las células fagocíticas, dendríticas y los linfocitos natural killers, y por último también serían las proteínas sanguíneas. Los factores que modelan esta inmunidad innata van a ser la edad, el sexo, el estado nutricional y los factores genéticos. Para la inmunidad adaptativa vamos a tener a la inmunidad humoral y a la inmunidad celular, como ya vimos. Para la inmunidad humoral, esta va a contar con los anticuerpos. Esta aquí va a contar con los anticuerpos producidos por las células B y es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Y para la inmunidad celular, esta va a quedar a cargo de los linfocitos T. Tienen la defensa contra infecciones por virus y algunas bacterias sobreviven y proliferan en los fagocitos y otras células del anfitrión que los anticuerpos no los tienen a su alcance. Anticuerpos. Estos de aquí son las gamaglobulinas llamadas inmunoglobulinas, abreviadas como IG, y constituyen alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Este anticuerpo es una inmunoglobulina de alto peso molecular que mide más de 60.000 Daltons. Esta aquí va a tener una parte variable y una parte invariable que corresponde a la cadena pesada. Para esto existen varios tipos de anticuerpos. Para esto están la IgM, la IgG, la IgA, la IgD y la IgE. Para la IgM, esta aquí pesa 190.000 kilodaltons, la IgG 185.000 kilodaltons, la IgA 150.000 kilodaltons, la IgD 160 o 320.000 kilodaltons y la IgG 950.000 kilodaltons. El concepto de antígeno, esta aquí va a ser una proteína pequeña que no pesa más de 8.000 daltons. Ahora vamos a tener a los mecanismos de acción de los anticuerpos. Para esto existe la aglutinación, la precipitación, la opsonización y la neutralización. Con respecto a la aglutinación, bueno, esta aquí va a consistir en que los anticuerpos se puedan unir a varios lugares del antígeno, produciendo la aglutinación de ese antígeno. La aglutinina más importante es la IgM y seguida de esta viene la IgG. Para la precipitación vamos a tener que al unirse antígenos y anticuerpos solubles van a formar agregados insolubles que precipitan, lo que inactiva a los antígenos. Con respecto a la opsonización, vamos a tener que los microorganismos van a estar recubiertos de antígenos y a esto se lo conoce como opsonizados. El complejo antígeno-anticuerpo se une a los receptores de membrana de los fagocitos y facilita su fagocitosis, como podemos ver en la imagen. Con respecto a la neutralización, de este modo los antígenos no pueden unirse a las células de los tejidos. Posteriormente, el complejo antígeno-anticuerpo va a ser fagocitado y digerido. Este mecanismo lo va a tener principalmente lo que sería la inmunoglobulina G. Ahora vamos a tener lo que serían las infecciones generalizadas.
Aquí se produce gran cantidad en estas de aquí se va a producir una gran cantidad de antígeno viral que tienen fácil acceso a los sitios en que se originan los anticuerpos, como lo serían el vaso y los nódulos linfáticos. También va a haber una gran producción de inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. La reinfección por virus que causan infección generalizada suelen abortar antes de que se reinicie el estadio de producción de síntomas. Como ejemplo de esto vamos a tener al sarampión por Panum en las islas de Faroe, dos epidemias sucesivas que fueron en 1781 y otras fueron en 1846 y 1875. Ahora vamos a tener lo que sería el concepto del pecado original antigénico. Bueno, en este pecado antigénico original o también denominado PAO, se va a definir como el fenómeno en el cual una vez generada una respuesta inmunitaria adaptativa contra un determinado antígeno, al producirse una segunda expresión con otro antígeno relacionado. La producción de anticuerpos se va a dirigir con mayor fuerza hacia los epítopes comunes en ambos antígenos. Va a haber la inmunidad congénita y también lo que sería la recuperación de una infección viral. En la inmunidad congénita, la inmunidad pasiva se debe a la transferencia de anticuerpos de la madre a su progenie. Y en la recuperación de una infección viral, la coincidencia en tiempo entre la recuperación y la aparición de anticuerpos circulantes y la protección conferida de la inmunidad pasiva con antisuero administrado durante el periodo de incubación del sarampión originalmente condujo a los inmunólogos a creer que la respuesta humoral era importante para promover la recuperación. Sin embargo, la disglobulinemia gamma natural o experimental en los seres humanos ha arrojado dudas sobre la importancia de los anticuerpos en la recuperación de este tipo de enfermedades. Ahora vamos a seguir con el sistema de complemento. Para esto va a haber tres vías principales de la activación del complemento. La vía clásica, que activan ciertos isotipos de anticuerpos unidos a antígenos. En esta aquí inicia con la unión de la proteína del complemento C1 a los dominios CH2 de la IgG o al CH3 de las moléculas de IgM que se han unido al antígeno. Solo los anticuerpos unidos a los antígenos y no los anticuerpos libres circulantes pueden iniciar la vía clásica de activación. También tenemos a la vía alternativa, que activan a las superficies microbianas sin anticuerpos. Esta aquí da lugar a la proteólisis del C3 y a la unión estable de su producto de escisión C3b en las superficies microbianas sin la participación de los anticuerpos. La activación de la vía alternativa se produce fácilmente en las superficies microbianas, pero no en las células de los mamíferos. Y por último se tiene a la vía de la lectina. Esta aquí va a activar una lectina del plasma que se une a las mañosas situadas en los microbios. Esta vía de la lectina de activación del complemento se va a producir sin el anticuerpo por la unión de polisacáridos microbianos a lectinas circulantes, como la lectina ligadora de manosa o manano, o a las ficolinas plasmáticas. Por último, vamos a tener a la resistencia inespecífica. En esta aquí, muchas respuestas fisiológicas diferentes a la respuesta inmune afectan a la resistencia de los animales a las infecciones virales, como por ejemplo tenemos a la fagocitosis, el interferón, la temperatura corporal, hormonas y nutrición. Otros factores para esta resistencia inespecífica serían el estrés, el traumatismo, las infecciones concurrentes, la edad, la resistencia genética a los virus. Y bueno, como último tema tenemos a la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es la capacidad de la célula de engullir o ingerir otras partículas de un tamaño menor o igual a 0,5 micrómetros. Los macrófagos fijos en el sistema reticuloendotelial son muy importantes en la patogénesis de infecciones virales. Esto aquí va a ayudar a limpiar a los virus de la corriente sanguínea y previene la infección de células susceptibles y también pueden transportar los virus replicándose. Por último, los macrófagos infectados producen cantidades sustanciales de interferón. A continuación, mi compañera.
Sandra Peña y yo voy a hablar acerca de los interferones. Los interferones son un grupo de proteínas producidas naturalmente por las células del sistema inmunitario en respuesta a la presencia de virus, bacterias, parásitos y otros agentes infecciosos. Su nombre proviene de la capacidad para interferir en la replicación y propagación de estos agentes patógenos. Existen tres tipos principales de interferones: alfa, beta y gamma. Los interferones alfa, que son producidos principalmente por los leucocitos, un tipo de células sanguíneas blancas. Los interferones alfa desempeñan un papel crucial en la defensa contra las infecciones virales y son especialmente efectivos contra los virus de la hepatitis B y C. Los interferones beta, que son producidos principalmente por las células del sistema nervioso, como los astrocitos y oligodendrocitos. Los interferones beta desempeñan un papel importante en la regulación de la respuesta inmunitaria en el sistema nervioso central. Y por último, los interferones gamma, que son producidos principalmente por los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Funciones de los interferones. Los interferones desempeñan varias funciones importantes en el sistema inmunitario. Activación de las células inmunitarias, inhibición de la replicación viral es una de las funciones más destacadas de los interferones, ya que interfieren en la replicación y propagación del virus en células. Aumento de la representación de antígenos. Los interferones también mejoran la presentación de antígenos, que es el proceso mediante el cual células presentadoras de antígenos muestran fragmentos del patógeno a los linfocitos T. Estimulan la producción de proteínas antivirales, regulan la inflamación, ya que ayudan a equilibrar la respuesta inmunitaria evitando una inflamación excesiva, y modulan la respuesta inmunitaria adaptativa. Estos particularmente son los interferones gamma. Estructura. Los interferones son proteínas que constan con una estructura tridimensional característica, aunque la estructura exacta puede variar entre los diferentes tipos de interferones. Tenemos el dominio de unión al receptor, que en la región N-terminal de los interferones contiene un dominio de unión al receptor. Esta región es responsable de la interacción de los receptores de interferón en la superficie de las células receptoras. Región de hélice alfa, en donde la mayoría de los interferones tienen una región de hélice alfa, que es una estructura secundaria que se asemeja a una hélice enrollada. Esta región puede estar presente en diferentes regiones del interferón. Tenemos las regiones flexibles, que son regiones que pueden desempeñar un papel en la interacción con otras proteínas, y los puentes disulfuros, que algunos interferones tienen un puente disulfuro, que es una unión covalente entre dos residuos de cisteína. Temperatura corporal. En las temperaturas bajas los virus se pueden replicar por debajo de los 37 grados centígrados, y en temperaturas altas, más allá de los 39 grados centígrados, la multiplicación puede ser inhibida. Y en cuanto al huésped, si esto aumenta su temperatura, se puede suprimir la multiplicación viral directamente o indirectamente al promover anticuerpos o interferón. Hormonas. La cortisona es un tipo de glucocorticoide, que es una clase de hormonas esteroides producidas naturalmente por las glándulas suprarrenales. Juega un papel fundamental en la regulación de la respuesta inmunológica e inflamación. En el contexto de la respuesta inmunológica, la cortisona actúa en la acción antiinflamatoria, ya que tiene un efecto antiinflamatorio potente. Actúa suprimiendo la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico. Inhibe la respuesta inmune adaptativa, ya que inhibe la activación y proliferación de los linfocitos T y B. Regula el equilibrio inmunitario, ya que desempeña un papel importante en el mantenimiento del equilibrio inmunológico en el organismo, ayudando a prevenir reacciones inmunitarias excesivas y descontroladas, como lo son las respuestas alérgicas. Estrés. Esto provoca una respuesta adaptativa del huésped que involucra el eje hipófisis suprarrenal con las hormonas corticosteroides y el sistema nervioso autónomo, y también produce efectos dañinos. Las causas principales son los cambios en el tejido linfoide y también puede causar daños en el hígado. El pecado original antigénico se define como el fenómeno en el cual, una vez generada una respuesta inmunitaria adaptativa contra un determinado antígeno, cuando se produce una segunda exposición con otro antígeno relacionado, la producción de anticuerpos se dirige con mayor fuerza hacia los epítopes comunes entre ambos antígenos. Epidemiología viral. La epidemiología viral es una rama de la epidemiología que se centra en el estudio de los virus y su propagación en las poblaciones humanas. Esta disciplina busca comprender la dinámica de las enfermedades virales, incluyendo su incidencia, prevalencia, factores de riesgo, patrones de transmisión y distribución geográfica. Los factores importantes son factores que influyen en la transmisibilidad, el periodo de contagiosidad, grado de transmisibilidad y los factores estacionarios.
Incidencia, que esto es un concepto fundamental en epidemiología y se refiere a la medida de la frecuencia con la que ocurren nuevos casos de una enfermedad en una población específica durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa generalmente como el número de nuevos casos de enfermedad dividido por la población en riesgo de ese periodo de tiempo. Prevalencia. Esto es un concepto utilizado en epidemiología para describir la proporción de individuos en una población que tiene una enfermedad o condición específica en un momento dado. Se refiere al número total de casos existentes en un número determinado, tanto nuevos como antiguos, divididos por el tamaño total de la población en ese momento. Es una medida estática que indica la carga de una enfermedad en una población en un momento dado y se expresa típicamente como un porcentaje o una proporción. Mortalidad. Este es un término utilizado para describir el número de muertes que ocurren en una población durante un periodo de tiempo específico. Es una medida importante en epidemiología y salud pública que ayuda a evaluar el impacto de enfermedades y condiciones de salud en una población. Epidemia. Una epidemia se refiere a la ocurrencia de un aumento inusual en el número de casos de una enfermedad en una población específica y en un área geográfica determinada. Se caracteriza por la propagación rápida y la afectación de un número significativo de personas en un corto periodo de tiempo. Suelen ser causadas por una variedad de factores como la propagación de agentes infecciosos, cambios en condiciones ambientales, factores de comportamiento, entre otros. Pandemia. Una pandemia es una epidemia que se extiende a nivel global, afectando a un gran número de personas en diferentes países o continentes al mismo tiempo. A diferencia de las epidemias que se limitan a una región geográfica específica, las pandemias tienen una propagación más amplia y pueden tener consecuencias significativas en términos de salud pública, socioeconómicas y humanitarias. Hola, soy Nelia Sánchez y vamos a hablar sobre la genética viral. Empecemos hablando sobre genética como tal, que es la parte de la biología que va a estudiar los genes y los mecanismos que regulan a estos. El gen es la partícula de material genético que junto a otros se va a encontrar en los cromosomas y genoma es un conjunto formado por el material genético del ADN, es decir, del gen. Lo podemos también llamar como un conjunto de genes. Siguiendo con terminologías, hablaremos sobre fenotipo, genotipo, wild type, cepa, tipo y variante. Fenotipos son aquellas características observables, por lo general físicas. Genotipo es todo lo contrario a fenotipo, ya que estas características no van a ser observables. Wild type es un virus generalmente cultivado en un laboratorio, del cual se obtuvieron mutantes wild que se comparan al WT como referencia y la cepa designa diferentes tipos de wild type del mismo virus. El tipo es un sinónimo de serotipo y variante indica que un virus es fenotípicamente diferente del wild type. Las bases moleculares de los cambios en los genomas, el virus va a reproducir células vivas, luego se va a obtener la progenie, nuevas generaciones, después partículas virales y la variación de genomas va a ocurrir por dos mecanismos, que son mutación y recombinación. Entonces, ¿qué es una mutación? Son cambios de las secuencias de nucleótidos que comprenden cambios de un nucleótido por otro. Pueden ser transiciones, transversiones, inserciones, delecciones y también mutaciones espontáneas. Estas últimas se van a acumular en los genomas de los virus produciendo alteraciones en el fenotipo y se van a deber a errores producidos durante la replicación. También hay mutaciones en ADN y ARN que son diferentes, ya que las de la ADN se debe a que las ADN polimerasas poseen una actividad enzimática que les permite corregir errores de la replicación, mientras que en los virus de ARN se deben agregar los retrovirus. Y por último, la complementación se refiere a la interacción de productos genéticos Mi virales. nombre es Rick Sánchez y continuando con nuestro tema de exposición, les voy a hablar ahora sobre la oncogénesis viral. Bueno, dejemos pasar la siguiente diapositiva. Ahora sí. El cáncer, como muchos conocemos, va a englobar a un grupo de enfermedades que van a tener como característica similar o de similitud un desorden, un crecimiento desordenado y metástasis, es decir, invasión a otros tejidos, la cual puede darse por dos mecanismos. Un mecanismo de alteraciones epigénicas, en el cual va a haber una mutación, el gen va a mutar, va a estar una proteína alterada y por ende va a haber un control en el ciclo celular. Posteriormente va a haber una proliferación anormal y así se van a producir ya por último los daños tisulares. En el caso del el otro mecanismo va a darse por mutaciones que afectan a genes esenciales como son los protooncogenes, que son los que eh,
por así decir, estimulan a las células y los genes supresores, oncosupresores, que como su nombre lo indica, son los que suprimen o inhiben a las células. Las etapas en las cuales dividimos este desarrollo del cáncer va a ser, uno, la formación del tumor primario, una progresión in situ y luego una metástasis, que como lo dije, va a ser el propio tumor maligno y bueno, esto. Con respecto al cáncer in situ, va a corresponder a las células cuando las células no escapan del tejido original y generalmente son considerados benignos y extirpables. Es decir, que pueden corregirse con una cirugía simple. Y bueno, en el caso de los tumores malignos, mm, van a, las células sí van a escapar del tejido de origen. Entonces, el- como lo vemos en la imagen, también va a existir una vascularización, una neovascularización para este nuevo tumor que se ha formado, porque también necesita una irrigación. Continuando, los genes afectados, como ya los mencioné anteriormente, van a ser los oncogenes, bueno, protooncogenes, que van a transformarse en oncogenes por una mutación de la proteína expresada por el gen. Y este, como ya lo dije, se va a convertir en un oncogen. Hay una imagen aquí que lo explica bastante simple, en el cual vemos primero que va a existir un equilibrio entre el proto-oncogen y el gen supresor en estado normal. Entonces, el proto-oncogen, como lo mencioné anteriormente, estimula o empuja, mientras que el gen supresor va a frenar o inhibir. Entonces, así se mantiene el equilibrio. En la segunda imagen, podemos observar que si existe una mutación del proto-oncogen, va a activarse y el gen supresor no va a bastar para suprimir el ataque o el empuje por parte del protooncogen y así se van a formar tumores. Otra forma va a ser que el protooncogen no mute, sino más bien que la mutación exista en los genes supresores. Entonces, y de igual manera, lo del gen supresor no va a tener la suficiente fuerza de freno o la capacidad de frenar el protooncogen, aunque este no esté activado, o no esté mutado o activado también. Y entonces se va a formar el tumor. Los marcadores tumorales. ¿Qué son los marcadores tumorales? Como vemos en la imagen, eh, van a existir marcadores tumorales en diferentes órganos. Por ejemplo, esas van a ser sustancias en las células cancerosas que van a estar presentes en este y se producen en respuesta al cáncer. Y estos pueden ser los de secreción, que son los más conocidos, y las citocinas, que las citocinas van a ser mediadores solubles de origen celular. Y bueno, así como en cada órgano van a existir diferentes marcadores tumorales. Ahora sí, un virus que es oncogénico va a ser el virus del papiloma humano, que vemos en la imagen. Y bueno, este virus va a entrar hacia el cuerpo a través de microablaciones y pues así va a acceder a capas basales del epitelio. De una vez, posteriormente van a ingresar y van a hacer a desencapsidarse y pues va a entrar directamente al núcleo celular para su replicación y posterior infección. Pero la infección puede ser tanto latente si el virus está presente, pero no produce manifestaciones o signos citopatológicos. Y puede ser también productiva si el virus comienza a replicarse de forma inmediata y produce síntomas y signos característicos o produce eh, alteraciones en la homeostasis de la persona. ¿Y cuál es la epidemiología de este virus? Van a manifestarse por medio de lesiones cutáneas, la cual va a ser características las verrugas, que si las verrugas eh, están expuestas al sol por mucho tiempo, pueden evolucionar a cáncer de piel. Normalmente estas lesiones cutáneas pueden ser benignas
si no existe, ya como digo, una exposición al sol. En el caso de lesiones anogenitales, me faltó corregir esa parte, lesiones anogenitales, van a existir también verrugas anogenitales, que es como las que vemos en la imagen, y acá en la imagen de la izquierda, en esta de acá, vemos una en la piel, en la cara, para ser específico. Y bueno, así es como vamos a encontrar se va a manifestar este, este virus de papiloma. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias.